Soy Leo, un hombre de 38 años. Mi vida, hasta hace una semana, era un monumento a la estabilidad. 18 años de matrimonio con Sofía, mi esposa de 36, a quien conocí cuando éramos apenas unos jóvenes llenos de sueños. Juntos construimos todo desde cero, compramos nuestra primera casa, celebramos el nacimiento de nuestros dos hijos, Isabela, que ahora tiene 17, y Mateo, de 15. Cada día era una rutina reconfortante, el café de la mañana, los besos de despedida, las cenas familiares, las conversaciones sobre el trabajo y los niños. Yo creía firmemente que nuestro amor, aunque había perdido la efervescencia de la juventud, se había transformado en un roble fuerte y resistente. Estaba convencido de que éramos un equipo, un refugio seguro contra el mundo. Qué terrible y ciego iluso fui. La demolición de mi vida ocurrió un martes por la noche, un día que comenzó como cualquier otro. El silencio en casa era inusual. Isabela estaba en casa de una amiga preparando un examen importante y Mateo tenía un entrenamiento de fútbol que se extendía hasta tarde. El escenario estaba, irónicamente, preparado para la tragedia. Sofía me pidió que me sentara. Su voz era tranquila, pero había una tensión en sus hombros y sus ojos, esos ojos que yo conocía mejor que los míos, se negaban a encontrarse con los míos. Un terror frío y primitivo comenzó a serpentear por mi columna vertebral. Leo, tenemos que hablar, dijo. Esas 5 palabras son el cliché más temido en cualquier relación, y en ese instante supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. He estado viendo a alguien más. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso y pesado, difícil de respirar. Es un compañero de trabajo. Su nombre es Javier. Llevamos viéndonos 2 años. 2 años. 730 días. Cada buenos días, cada buenas noches, cada te amo susurrado en la oscuridad había sido una farsa. Un torbellino de imágenes pasó por mi mente, aniversarios, vacaciones familiares, noches en las que le hice el amor creyendo que era solo mía. Me sentí despojado, humillado, un completo idiota. Mi primera reacción fue la negación más absoluta, un rechazo visceral a la realidad. Luego, la súplica. No, Sofía, no, por favor, no me hagas esto, le rogué, y el sonido de mi propia voz quebrada me avergonzó. Las lágrimas caían sin mi permiso, calientes y amargas. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Haré lo que sea necesario, pero no tires 18 años de nuestra vida, de nuestra familia, a la basura por él. Pero mi dolor no la conmovió. Su rostro era una máscara de resolución, casi de fastidio. Ya es demasiado tarde para eso, Leo, respondió, su voz sin una pizca de emoción. Nuestro matrimonio se estancó. Me sentía invisible, atrapada en la rutina. Javier me hace sentir viva, me hace sentir deseada. No me estaba pidiendo perdón, me estaba presentando una justificación. Me trataba como un daño colateral en su búsqueda de la felicidad. Me derrumbé sobre el sofá, un hombre de 38 años sollozando como un niño perdido. Y mientras la observaba mirarme con esa distancia cruel, algo dentro de mí se transformó. La tristeza se coaguló y se convirtió en una rabia helada, una furia lúcida. Me di cuenta de la enormidad de su egoísmo. Después de lo que pareció una eternidad, me puse de pie. Mi cuerpo temblaba, pero mi voz salió firme, cortante. Vete. Ella parpadeó, genuinamente sorprendida. Disculpa. He dicho que te vayas. Ahora mismo, repetí, cada palabra cargada de un veneno que no sabía que poseía. Esta es mi casa. La pagué con mi sudor y mi trabajo. No te quiero bajo mi techo ni un segundo más. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver el cálculo en sus ojos. No discutió. Se dio la vuelta, fue a nuestra habitación y regresó en menos de un minuto con una maleta de lona que ya estaba empacada. La traidora había planeado su huida. Me ofreció un abrazo torpe, un gesto final sin sentido. Me quedé rígido, un pilar de sal. La vi caminar hacia la puerta, abrirla y desaparecer en la oscuridad de la noche.
El clic de la cerradura resonó en la casa silenciosa, un eco que marcaba el final de una era y el comienzo de mi infierno personal. En el instante en que la puerta se cerró, la fuerza me abandonó. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo, el dolor finalmente desatado en un sollozo desgarrador. La casa, que siempre había sido un hogar lleno de vida, de repente se sentía como una caverna inmensa y vacía. Cada rincón me recordaba a ella, a la mentira en la que había estado viviendo. No sé cuánto tiempo estuve allí, acurrucado en la alfombra, hasta que la llave de Isabela giró en la cerradura. Me encontró hecho un ovillo en el sofá, con la cara hinchada y los ojos enrojecidos. Su expresión de alegría por llegar a casa se desvaneció, reemplazada por una alarma inmediata. Papá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Dónde está mamá? Su voz, llena de una preocupación infantil, me partió el alma en dos. Tener que articular la traición, decir las palabras mamá nos dejó por otro hombre en voz alta, fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Las lágrimas volvieron, y me sentí débil y patético frente a mi hija. Pero Isabela, mi niña de 17 años, me sorprendió. Me abrazó con una fuerza y una madurez que iban más allá de su edad, y me dejó llorar en su hombro. Escuchó cada detalle, su rostro endureciéndose con una furia fría y silenciosa. No dijo nada en contra de su madre, pero su mandíbula apretada lo decía todo. Sin dudarlo, tomó las riendas. Mientras yo seguía perdido en mi miseria, ella llamó a Mateo. Pude escuchar su voz baja y firme al otro lado del pasillo, explicándole la situación a su hermano. Poco después, llamó a mi hermano menor, Marco. Tío, tienes que venir. Papá te necesita. Marco es mi ancla. Es un tipo pragmático, no muy dado a las demostraciones de afecto, pero su lealtad es incondicional. A pesar de vivir a 2 horas de distancia, llegó en mitad de la noche. No hizo preguntas innecesarias. Me dio una palmada en la espalda, miró a los niños y anunció, me quedaré en el cuarto de invitados unos días. No se preocupen por nada. Y así lo hizo. En los días siguientes, Marco se convirtió en el motor silencioso de nuestra casa rota. Se levantaba temprano para hacer el café. Se aseguraba de que los chicos, conmocionados y heridos, comieran y no se aislaran. Atendía las llamadas de familiares curiosos con respuestas vagas pero firmes. Su presencia tranquila me permitió desmoronarme en privado. Una noche, nos sentamos los 4 a la mesa para cenar. Marco había preparado pasta. Nadie hablaba mucho. El silencio era pesado, pero no era un silencio vacío. Era el silencio de 4 personas que se aferraban la una a la otra en medio de un huracán. Mis hijos, sin que yo se lo pidiera, habían formado un frente unido conmigo. Supe más tarde que ambos habían bloqueado a Sofía de todas partes. Su mensaje era claro, ella había elegido, y ellos también. En medio de la devastación, su amor y el apoyo incondicional de mi hermano eran el único faro que me guiaba en la oscuridad. Transcurrió una semana. 7 días que se sintieron como un siglo, vividos en una neblina de dolor y confusión. Las noches eran lo peor, el insomnio se convirtió en mi compañero constante, mientras mi mente reproducía en un bucle sin fin sus palabras de confesión. Apenas comía, y el nudo en mi estómago era un recordatorio perpetuo de la traición. No había tenido noticias de Sofía, y aunque una parte de mí se sentía aliviada, otra, la parte masoquista, se preguntaba constantemente qué estaría haciendo, si sería feliz en su nueva vida. Entonces, el teléfono sonó. Era casi medianoche de un viernes. La casa estaba en silencio, los chicos ya dormían. La pantalla mostraba un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí gritaba que no contestara, que lo dejara sonar hasta que se callara. Pero otra parte, una curiosidad malsana, me obligó a deslizar el dedo por la pantalla. Diga, respondí, mi voz más ronca de lo normal. Hubo un segundo de silencio, y luego escuché un sollozo ahogado, inconfundible. Leo. Era ella. Pero su voz no era la voz segura y fría de la mujer que me había dejado. Era el sonido de alguien completamente roto. Intenté mantener la compostura, aferrándome a la ira como a un salvavidas.
¿Qué quieres, Sofía? ¿Cómo? ¿Cómo están los niños? Balbuceó entre sollozos. ¿Están bien? Están conmigo y con mi hermano. Durmiendo, respondí, cortante. Quería que supiera que la vida seguía, que su ausencia no nos había paralizado. Otro sollozo, esta vez más fuerte, un llanto desconsolado que me pilló por sorpresa. No podía entenderlo. Ella era la que se había ido en busca de la felicidad. ¿Por qué este despliegue de miseria? A mi pesar, la vieja costumbre de preocuparme por ella asomó su fea cabeza. ¿Estás bien?, pregunté, y me odié por la debilidad en mi tono. Esa simple pregunta fue como abrir una presa. Las palabras salieron a borbotones, una confesión torrencial de humillación. Me contó, con detalles dolorosos, cómo había ido al apartamento de Javier el mismo día que me dejó, con su maleta en la mano y una sonrisa en la cara, esperando ser recibida con los brazos abiertos. En lugar de eso, él la había rechazado. Me dijo que era un error, Leo, lloró. Me dijo que yo había malinterpretado las cosas. Que él todavía es joven y quiere divertirse, que no está listo para ser el padrastro de 2 adolescentes. Me dijo, a la cara, que una mujer de casi 40, divorciada y con hijos, no era lo que él imaginaba para su futuro. Cada palabra que ella repetía era una daga para su orgullo y, extrañamente, un bálsamo para el mío. Su gran plan se había desintegrado. Se había quedado sin marido, sin amante y sin hogar. Había estado viviendo en un hotel de mala muerte durante una semana, viendo cómo sus ahorros se evaporaban. Estaba completamente sola. Leo, cometí el error más grande de mi vida, suplicó, su voz un susurro desesperado. Lo arruiné todo. Por favor, déjame volver a casa. Te lo ruego. Te lo compensaré, haré lo que sea. Dame solo una oportunidad más. Escucharla me provocó una sensación extraña y poderosa. Toda la tristeza que me había consumido durante días se evaporó, reemplazada por una oleada de fría y lúcida satisfacción. La audacia de su petición, después de la crueldad con la que me había tratado, era asombrosa. Solté una risa. Una risa seca, amarga y sin rastro de humor. Una segunda oportunidad, repetí lentamente. Es gracioso que pidas eso, Sofía. Porque tú a mí no me diste ninguna. Me dictaste una sentencia y te fuiste. Hice una pausa, dejando que mis palabras la golpearan. Así que la respuesta es no. No vas a volver. Y honestamente, me alegro de que esto te esté pasando. Mereces cada segundo de este infierno que tú misma has construido. Antes de que pudiera responder, colgué. Apagué el teléfono y, por primera vez en toda la semana, sentí una extraña paz. El poder había cambiado de manos. La paz de la noche anterior se vio amenazada a la mañana siguiente. Al encender el teléfono, me encontré con un campo de minas digital, una docena de mensajes de Sofía. Si su llamada había sido un acto de desesperación, sus textos eran una clase magistral de manipulación psicológica. El primer ataque fue a mi conciencia. No puedo creer tu crueldad. Te busqué en mi peor momento y me pateaste cuando ya estaba en el suelo. ¿Ese es el hombre del que me enamoré? El siguiente fue un intento de reescribir la historia, pintándose a sí misma como una mártir. Dediqué los mejores años de mi vida a esta familia. ¿Y mi recompensa es que me trates como a una apestada? Solo quería sentirme viva, ¿es eso un crimen tan terrible? Finalmente, el golpe bajo, la acusación directa. Estás envenenando a mis hijos en mi contra. Es tu culpa que me odien. Siempre fuiste un egoísta que solo pensaba en sí mismo. Mientras leía, sentí una oleada de náuseas. Era un ataque calculado, diseñado para hacerme dudar, para hacerme sentir culpable, para que yo volviera a ser el arreglador de siempre. Marco, que me vio con el ceño fruncido mirando el teléfono, se acercó. Déjame adivinar, dijo secamente. ¿Ahora el malo de la película eres tú? Asentí en silencio y le pasé el teléfono. Él leyó los mensajes, su expresión endureciéndose. Esto es gaslighting de manual, Leo. Está desesperada y está lanzando todo lo que tiene. No caigas en su juego.
Sus palabras fueron el ancla que necesitaba. La mujer que escribía esos mensajes no era la víctima que pretendía ser. Era una manipuladora acorralada. Su arrepentimiento no era por el daño que me había causado a mí o a nuestros hijos, era por el fracaso catastrófico de su plan de escape. La claridad fue dolorosa pero liberadora. Me di cuenta de que había estado ignorando estas tácticas, estas pequeñas manipulaciones, durante años, todo en nombre del amor y la paz familiar. Ese día, la última pizca de vacilación se desvaneció. Tomé una decisión que debería haber tomado mucho antes. Voy a llamar a un abogado, le dije a Marco, y esta vez, mi voz no vaciló. La reunión con el abogado fue surrealista. Sentado en una oficina estéril, contando la historia de la implosión de mi matrimonio a un extraño, me sentí a la vez vulnerable y extrañamente empoderado. El abogado, un hombre de unos 50 años con una mirada comprensiva pero pragmática, me escuchó pacientemente. Revisó los mensajes de Sofía y asintió. Esto nos ayudará, dijo simplemente. Al final de la hora, le di la instrucción. Inicie los trámites de divorcio inmediatamente. Quiero que esto sea rápido y limpio. Salí de esa oficina sintiendo que, por primera vez desde la confesión de Sofía, había dejado de reaccionar y había empezado a actuar. Había tomado el control del timón de mi propia vida. En casa, una nueva rutina se afianzaba. Aprender a manejar la lavadora correctamente, intentar cocinar algo más que huevos revueltos, ayudar a Mateo con su tarea de matemáticas, eran pequeñas cosas, pero cada una era un paso hacia una nueva independencia. Era un proceso torpe y a veces frustrante, pero era mío. Estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas, ladrillo a ladrillo. Unas semanas más tarde, un oficial de justicia entregó los papeles del divorcio en la dirección temporal de Sofía. La respuesta no se hizo esperar. Mi teléfono se convirtió en un conducto de su furia más pura y sin filtros. Los mensajes que recibí esa tarde superaron todo lo anterior en veneno y crueldad. Me insultó de formas que no creía posibles. Atacó mi apariencia, mi trabajo, mi forma de ser. Ahora entiendo por qué te dejé, escribió en un mensaje particularmente virulento. Mírate. Eres un hombre aburrido con un cabello que retrocede cada día más. Te ves viejo, Leo. Yo quería aventura, pasión. Quería un hombre de verdad, no un mueble más de la casa. ¿Realmente puedes culparme por buscar algo mejor? Cada palabra estaba diseñada para herir, para minar mi autoestima. Y aunque una parte de mí sintió la punzada del insulto, otra parte vio la desesperación detrás de la agresión. Era el rugido de un animal herido y acorralado. Su intento de justificar su traición culpándome a mí era tan transparente que resultaba casi cómico. La mujer que me acusaba de ser viejo era la misma que había sido desechada por ser demasiado mayor para su joven amante. La ironía era deliciosa. Pero la verdadera obra maestra del karma aún estaba por llegar, y no vino de mí. Vino de la propia arrogancia de Sofía. Una tarde, mientras ayudaba a Isabela con un proyecto escolar, ella levantó la vista de su laptop, con los ojos abiertos como platos. Papá, no te vas a creer esto. Tienes que ver lo que publicó mamá en Facebook. Con una mezcla de aprensión y curiosidad morbosa, me incliné para mirar. Sofía había escrito una publicación larguísima, un melodrama público en el que se pintaba a sí misma como la trágica víctima de un narcisista manipulador llamado Javier. Detallaba cómo él la había seducido con falsas promesas y la había engañado durante 2 años, solo para desecharla sin piedad. Era una actuación digna de un Oscar, diseñada para obtener la simpatía de sus contactos. Pero el tiro le salió por la culata de una manera espectacular. La sección de comentarios se convirtió en un incendio forestal. Una a una, otras mujeres de su oficina comenzaron a responder. ¡Qué casualidad! A mí me contó la misma historia el año pasado, escribió una. Otra añadió, cuidado con este tipo. Es el playboy de la oficina, se ha acostado con media empresa. Otra más comentó, Sofía, lamento decírtelo, pero nunca fuiste la única. La publicación se volvió viral en su círculo social.
Su intento de destruir a Javier la había expuesto a ella como una más en su larga lista de conquistas y como una tonta que había arriesgado su familia por un cliché andante. Su humillación fue total, pública y devastadora. Al leer los comentarios, no pude evitarlo. Me reí. Me reí a carcajadas, una risa profunda y liberadora. El odio que aún albergaba por Javier se disolvió, reemplazado por una extraña y oscura gratitud. El karma no solo había actuado, sino que lo había hecho con un estilo impecable y un timing perfecto. Ha pasado poco más de un mes que se siente como toda una vida. Ahora, mi realidad son las reuniones en la oficina de mi abogado, negociando los términos de un final que nunca imaginé. El aire en esas salas es frío y estéril. Sofía se sienta al otro lado de la mesa, junto a su propio abogado. A veces, cuando cruzamos miradas, intenta esbozar una sonrisa triste, un fantasma del pasado. Yo respondo con un asentimiento cortés y desvío la vista. Verla ya no me provoca dolor, ni rabia, ni siquiera lástima. Siento una desconexión total, como si estuviera mirando a una extraña con la que una vez compartí una vida. Su situación es precaria. Los ecos del escándalo en redes sociales le costaron el trabajo. Su reputación quedó hecha trizas. Y su confesión pública de infidelidad, en un intento desesperado por ganar simpatía, se ha convertido en la prueba clave de mi abogado. Las posibilidades de que yo tenga que pagarle una pensión alimenticia son prácticamente nulas. Ella misma se encargó de dinamitar cualquier derecho que pudiera tener. Ahora vive de prestado en el sofá de una amiga, una nómada en la ciudad que una vez fue su reino. La caída ha sido dura y absoluta. En casa, hemos encontrado un nuevo equilibrio. Mis hijos y yo funcionamos como una unidad compacta. Hemos adoptado una regla no escrita, no hablamos de ella. Sé que no es una solución a largo plazo, que eventualmente tendremos que enfrentar el trauma de frente. Pero por ahora, este silencio protector es el andamio que nos sostiene. Es lo que nos permite levantarnos cada mañana y seguir adelante sin desmoronarnos. Ya llegará el momento de hablar, de sanar de verdad. Emocionalmente, me siento como un hombre que emerge de los escombros después de un terremoto. Estoy magullado y desorientado, pero estoy vivo. Los días buenos superan con creces a los malos. La sensación constante de tener una piedra en el pecho ha comenzado a disiparse. Marco sigue siendo mi apoyo a distancia, una llamada diaria que me recuerda que no estoy solo. He hecho una lista de terapeutas especializados en trauma y divorcio. En cuanto la firma final esté estampada en los papeles y este capítulo se cierre legalmente, haré la llamada. No lo veo como una señal de debilidad, sino como el siguiente paso lógico en la reconstrucción. Necesito desaprender el dolor, procesar la traición y aprender a confiar de nuevo, empezando por confiar en mí mismo. No sé qué forma tomará mi futuro, pero ya no le tengo miedo. Miro hacia el horizonte y, por primera vez en mucho tiempo, veo la posibilidad de un nuevo amanecer. Estoy listo para construirlo.